Hola, bienvenidos a Hoy Israel, este canal que ya hace un tiempo hemos abierto para desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y toca ahora, en este maravilloso recorrido que estamos haciendo por el Evangelio de Juan, comenzar con el capítulo 6, que nos va a deparar increíbles sorpresas, porque a pesar de que los que venimos del cristianismo lo hemos leído infinidad de veces, y en el caso particular mío, lo he estudiado en la carrera de licenciatura de teología, nunca habíamos descubierto las cosas escondidas que realmente contiene y que lo hacen único a este Evangelio. Y sin más preámbulos vamos a leer el capítulo 6 del Evangelio de Juan, los primeros 4 versos. Dice así la palabra: después de esto, Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Yeshua a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La palabra nos dice, en el primer versículo de este capítulo, después de esto. ¿Sí? Bien, se está refiriendo a la sanación del paralítico de Betesda que habíamos leído en el capítulo 5. Y al diálogo entre Yeshua y los fariseos y el resto de los judíos que fueron testigos de aquella sanidad. En efecto, allí se había manifestado el poder, el gibor del Eterno, sanando al paralítico, y Yeshua les revelaba su verdadera naturaleza, su verdadera identidad a los opositores, a pesar de que ellos no entendieron. Él les enseñaba acerca del Ejad, que vimos también en la última clase, y a través de una amidad, una oración que estuvimos analizando, repetida por años, que los judíos conocían muy bien y que nosotros hemos aprendido en la clase anterior. El Eterno quiere que ustedes conozcan su verdadera naturaleza, que conozcan el Ejad, porque es importantísimo saberlo, ya que de esta manera se terminarán las falsas doctrinas como el Yahid de los judíos o la Trinidad de los cristianos. En este primer versículo también se nos informa que él dejó Jerusalén. Recuerden que la sanidad sucedió en las proximidades del templo y que Yeshua había estado allí porque se había celebrado una fiesta solemne, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5. Una fiesta solemne de peregrinación obligatoria a la ciudad santa. Esto está en el capítulo 5, verso 1. Y acá, en el capítulo 6, dice que descendió de Jerusalén, que es un monte, se fue hacia el norte, hacia el mar de Tiberías, hacia Galilea, su tierra, donde él creció. En el versículo 2, que acabo de leer, se informa que le seguía una gran multitud. Claro, recuerden que en las fiestas de peregrinación al templo, miles, cientos de miles de personas subían a adorar y celebrar, por lo que seguramente muchos peregrinos retornaban a sus hogares junto con él. Además, claro está, aquellos que habían visto y creído en Yeshua, en sus milagros y en sus enseñanzas, y que por eso le seguían. Las multitudes en las fiestas solemnes de peregrinación recorrían cientos de kilómetros a pie para después luego retornar y hacer de nuevo el camino inverso a sus distintas ciudades. Y en este derrotero se hacían paradas para descansar y para comer. En una de estas situaciones, en el verso 3, se nos cuenta que Yeshua subió a un monte junto a sus discípulos. Y aquí, en el verso 4, tenemos una gran contradicción, un relato bien desubicado, notoriamente incongruente con todo lo que venimos viendo en el capítulo anterior, en el capítulo 5. Dice textualmente que se acercaba Pesaj, o la Pascua. Y esto, querido oyente, no tiene ninguna lógica. Este versículo no está en el original del Evangelio de Juan, por lo menos en los primeros 3 siglos de su existencia. Ni en el siglo I, ni en el segundo, ni en el tercero. Aparece añadido en el siglo IV.
o paradoja cuando Constantino oficializa el cristianismo como religión del imperio, religión oficial del imperio. Y lo loco de todo esto es que introduce una fiesta, un Pesaj, una Pascua, una tercera Pascua en el ministerio de Yeshua. Y lo hace más extenso. Por eso toda la cristiandad cree que el ministerio de Yeshua duró 3 años y medio. Algo que no es cierto. Esto ha sido torcido. La persona que voy a nombrar es considerado uno de los padres de la iglesia. Se llama Clemente de Cesarea. E introdujo esta Pascua en el verso 4 del capítulo 6 con la intención de que coincida lo profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 12, cuando habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, las 3 semanas y media. Por eso quiso hacer coincidir las 3 semanas y media de Daniel con los 3 años y medio del ministerio de Yeshua. E inventó un ministerio de 3 años y medio. Mire, hay 3 fiestas solemnes de peregrinación al templo, o existían 3 celebraciones. Una es Pesaj, o Pascua, la otra es Shavuot, o de las semanas, o el conocido como Pentecostés por la cristiandad, y Sukkot, o de tabernáculos. Y entre estas fiestas existen muchos días, meses de diferencia. El capítulo 6.1, habíamos visto, comienza relatando después de esto, o sea, después de la sanidad del paralítico, es decir, existe una inmediatez entre aquel hecho y este de la multitud siguiendo a Yeshua. Por ende es imposible que se acercara a otra fiesta de peregrinación, porque acaban de venir de una. Primer gran hecho notorio que contradice la irrupción de este versículo 4. La segunda cuestión, que tiene que ver con la profecía de Daniel de la que hablaba. La profecía de Daniel del capítulo 12 no era para ese tiempo, no era para cuando Yeshua vino por primera vez. Claramente, si usted lee el capítulo 12 de Daniel, se va a dar cuenta que es para el tiempo final, para la segunda venida del Eterno. De hecho, la misma escritura textualmente dice para los tiempos finales. Léalo, Daniel 12, verso 9. Tercer contradicción. Insertar este verso contradice otra profecía, y es la de Isaías, que aseguraba el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para anunciar las buenas nuevas, el año agradable del Señor. No dice 3 años, no dice 4 años, dice el año agradable. El ministerio, según los estudiosos y cronologistas, como por ejemplo Michael Rood, a quien a veces escuchamos, el ministerio de Yeshua se extendió por 490 días, desde la inmersión en el Jordán, cuando Yohanan ben Zacarías o Juan el Bautista, hijo de Zacarías, lo bautiza en el Jordán, y su definitiva ascensión al cielo, relatada en Hechos capítulo 1. 490 días, algo más, es decir, algo más de un año. Y en ese año hubo solamente 2 Pesaj, o 2 Pascuas, que Jesús o Yeshua celebró. Una la disfrutó y la otra la padeció, porque él fue el Cordero de Dios inmolado. La cuarta contradicción es el manifiesto antisemitismo que uno puede notar propio de Constantino y de sus seguidores y de los padres de la iglesia. Se ve claramente con la expresión la Pascua de los judíos. Oiga, la Pascua la celebramos todos, incluso los cristianos. Yeshua era judío. El mismo Juan que escribe este evangelio era judío. ¿Cuál es entonces la razón para que leamos esta expresión? La Pascua de los judíos. La única explicación posible es la aviesa intención de separar las 2 religiones.
algo que sin duda han logrado en estos 2000 años, haciendo que la cristiandad pierda las raíces hebreas de la fe en Jehová y su Mesías y se desconecte de las instrucciones del Creador. Como ven, la tendenciosa y maliciosa inserción de este versículo 4 queda expuesta ante la realidad de las Escrituras. Por eso se hace tan necesario estudiar el Tanaj, o lo que conocemos como el Antiguo Testamento, pues cuando en los Evangelios o en las epístolas, las cartas de los apóstoles, o en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, se escribe algo o se ha escrito algo que se opone a la Torá, a los profetas o a los salmos o los libros históricos, algo anda mal, algo no concuerda, algo no cierra, algo se torna oscuro. Bueno, este es un claro ejemplo de eso. Aclarado estos primeros 4 versos, vamos a leer del 5 al 11. Cuando alzó Yeshua los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Yeshua dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Yeshua aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Si bien la lectura nos relata la realización de un portentoso milagro multiplicador, y frente a innumerable cantidad de testigos, por lo menos sabemos que había como 5000 hombres. No estamos contando ni las mujeres, ni los ancianos, ni los niños. La realidad es que este pasaje encierra y esconde una verdad profética relacionada con el Antiguo Testamento. Los 5 panes representan los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, la Torá, la instrucción dada por el Eterno a su pueblo en Sinaí a través de su siervo Moisés. Recuerden que la Torá o la palabra es el verdadero pan, es el pan que descendió del cielo en Sinaí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Bueno, la palabra que sale de la boca del Eterno, la palabra que salió de la boca del Eterno, son precisamente las instrucciones, el estatuto o las condiciones para comprometerse con su esposa Israel. Las condiciones que Israel debía cumplir para poder casarse con el Eterno. Y que por supuesto transgredió y por eso fue considerada adúltera. Y los 2 peces representan a los 2 reinos, a Judá, el reino del sur, y a Israel, el reino del norte, o Efraín, si lo prefiere. Anunciaba el Génesis la multiplicación de los hijos de Israel desde el tiempo de los patriarcas, y precisamente eso anunciaba Yeshua multiplicando panes y peces en aquel lugar. Israel fructificaría por todo el mundo y llevaría la palabra, el pan, a todas las naciones. Esto es lo que se esconde. Se imagina que Andrés le dice: mire, acá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Parece hasta una cargada, porque 5000 personas estaban recostadas, 5000 varones. Hasta parece un chiste, una ironía. No. Claramente Juan lo que quiere reflejar es que se trata de los 5 libros de la Torá, los 5 libros que debemos cumplir, y de los 2 reinos, de los 2 reinos. Pero fíjese lo que dice desde el 12 hasta el 15, versos 12 al 15. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esto que acabo de leer ahora confirma lo que estoy explicando de los 5 panes
que es la Torá, y de los dos peces, que son los dos reinos. En estos últimos versos de esta primer parte del capítulo 6, también se anuncia una profecía que en breve se va a cumplir, porque este es el tiempo. Yeshua ordena recoger los restos una vez que la multitud estuvo satisfecha. Desde la aparición de Yeshua en la tierra hasta hoy se estuvo cumpliendo la multiplicación de personas, de peces y de panes, que han conocido al Elohim de Israel, al Dios de Israel y a su palabra. Pero solo un remanente será recogido. Eso representan las 12 cestas. Y adivinen qué. Las 12 cestas indican claramente las 12 tribus de Israel, que han recibido y han obedecido la Torá. Por eso nada dice de peces el verso 13, sino solo de panes. Fíjese que de los peces no sobró nada. De los panes sí. Es la palabra. Durante 2000 años Efraín se multiplicó, Judá también, pero solo un remanente. De Judá, el remanente que además de cumplir Torá, porque ellos la cumplen defectuosamente, pero la cumplen, serán, el remanente ¿cuál va a ser? El que crea definitivamente en Yeshua, como que Yeshua es el Mesías, porque hasta ahora no creen. Y de nuestro lado, del lado de la cristiandad, digamos, los que además de creer, porque todos creemos en Yeshua como Mashiach, cumplamos Torá. Son las condiciones. El reino se va a unir cuando ambos hagan ambas cosas. Cumplir Torá y creer que Yeshua es el Salvador. Así que esto es lo que esconde, fíjese usted, ¿no? Tantas veces leído, tantas prédicas escuchadas, que yo no digo que estén mal o que hayan estado mal, porque claramente el Gibor, el Eterno, el poderoso de Israel, tiene el poder para multiplicar, para alterar incluso las leyes económicas, alterar la física, de 5 panes hacer panes para 5.000 personas, y de 2 peces hacer peces para 5.000 personas. Yo no digo que no lo haya hecho o que no sea verdad, no, todo lo contrario, pero sí el Midrash, digamos, la profecía, el misterio que está escondido en esta multiplicación. Siempre digo y repito, cada vez que aparece en la Biblia cifras, 6 tinajas, 5 panes, evidentemente está escondiendo algo. Hay alguna cuestión que el Eterno nos quiere transmitir que ha estado oculta hasta ahora. ¿Por qué hasta ahora? Porque este es el tiempo en que debemos entender, abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón, arrepentirnos de haber hecho de la palabra de Dios solo una gracia, sin obligaciones, haber hecho, porque mire, la cristiandad es como en el verso 13, como en el verso 15. Él es nuestro rey, lo queremos ser rey, sí, correcto, pero el reino tiene leyes, tiene un estatuto que debemos cumplir. No se puede participar del reino sin asumir la responsabilidad de cumplir las leyes del reino, la justicia del reino. Por eso la invitación es: busquen primero el reino de los cielos y su justicia. No es solamente el reino, que es la parte que la cristiandad normalmente no hace hincapié. Bueno, la intención de este canal es que usted haga hincapié en la justicia, porque lamentablemente no va a formar parte del reino si no cumple con la justicia del Eterno. Y la justicia es la Torá. De las millones de personas que a lo largo de 2 milenios han conocido a Yeshua, sin duda todas ellas han disfrutado de sus milagros. La cristiandad todos los días recibe milagros de parte del Eterno. Pero no han caminado en instrucción, solo un remanente lo ha hecho. Tanto prominentes rabinos judíos como predicadores cristianos miden el éxito por la multiplicación de sus seguidores. Pero Yeshua nos enseña otra cosa, muy distinta en estos pasajes que estamos estudiando. De nada sirve la multitud de oidores si nadie quiere obedecer lo que oyen. Verán probablemente satisfechas sus necesidades físicas, como estos 5.000 que fueron saciados, dice la palabra. Pero claramente eso no significa lograr la vida eterna junto al Rey,
que va a regir a Israel con vara de hierro, y el remanente que será admitido. Buscan al rey que satisfaga y no al maestro que enseña, y mucho menos caminan como se les ordena. Vienen a Dios por sus milagros, pero se niegan a vivir una vida en instrucción. La multitud creyó en él, igual que el cristiano hoy, y buscaron hacerlo rey, como el cristiano argumenta que lo es Yeshua, pero para que los liberte del yugo romano, es decir, para satisfacer otra necesidad física. Eso querían los judíos. Pero Yeshua vino por primera vez para indicarnos las reglas del reino que al final se instalará. Por eso él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó. Lo que vino a hacer en la primera oportunidad es establecer y enseñarnos cuáles son las condiciones para poder ingresar al reino cuando él venga a reinar. Pues para ser libres y para gozar de las bendiciones y cobertura del reino, primero hay que buscar cumplir con la justicia del reino. Algo claro que pocos desean hacer. Por eso proféticamente solo un remanente obediente será recogido, como los pedazos. Es increíble que la profundidad de esta revelación no nos mueva a caminar correctamente. Y en cambio optemos por preferir seguir con los mensajes de autoayuda en busca de la prosperidad, la salud y cualquier otra multiplicación de cosas que van a perecer junto a nosotros cuando fallezcamos. No es la multiplicación de cosas físicas lo que nos dará el ingreso al reino, sino nuestra obediencia a la instrucción que el Mesías nos enseñó que debemos observar. Vamos a leer del 16 al 19, otro portento, otro poderoso milagro del Eterno. Dice así, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Yeshua no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yeshua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Como leímos antes, Yeshua se retiró a un monte sin sus discípulos y anocheció. Sus discípulos tomaron una barca y se dirigieron hacia Capernaum. Para que tengan una noción geográfica, la multiplicación de panes y peces se produjo en Tiberíades, al sur del mar de Galilea, y Capernaum se encontraba al norte del mismo mar, por lo que el trayecto es largo e implica cruzar todo el mar. Sigue el relato y nos informa acerca de un gran viento. Sin dudas el Eterno estaba preparándoles otro escenario apropiado para realizar otra obra poderosa. No olvidemos que se trata del Creador y que tiene el control de todo lo creado, es decir, de las fuerzas de la naturaleza. En medio de un mar encrespado, de noche, sin brújula, ni ninguna otra tecnología, los discípulos ven venir a una persona caminando sobre el mar, sobre las aguas agitadas por el viento. Este poderoso milagro encierra otra enseñanza que Yeshua quería darles a sus discípulos acerca de su identidad, por si algo no había quedado en claro. Y también es una enseñanza para nosotros y que tiene que ver con el Ejad que hemos explicado en la clase anterior. Vamos a leer Job, capítulo 9, verso 8. Dice así: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Job acá está hablando del Eterno, está hablando del Creador, y está anunciando que el Creador camina sobre el agua, sobre el mar. Solo el Eterno podía hacer lo que Yeshua estaba haciendo o hizo. Los últimos dos versículos dice, el 20 y el 21, mas él les dijo, yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban, a Capernaum. Esta realidad queda demostrada con los dichos del propio Yeshua. Cuando yo digo era el Eterno el que caminaba sobre el agua, porque Job ya lo había anunciado,
Esta realidad queda demostrada con los dichos del propio Yeshua cuando aseguró que no debían tener miedo porque era él quien se acercaba a la barca. Esta manera de decir no es casual, porque si yo soy invitado a una fiesta, supongamos, a una reunión, no sé, y llego a ese lugar, a la casa, golpeo la puerta y me preguntan quién es, responder yo soy o soy yo resulta lógico. Pero en el contexto del relato y en las particulares circunstancias en que se encuentran los discípulos, decir yo soy adquiere una trascendencia única. Yeshua está diciendo que Él es el Padre, que Él es el Creador, el que anunciaba Job, que Él es el eterno Dios de Israel, pues Él es el único que puede realizar estas señales indiscutibles, que nadie puede hacer. Cuando yo hablo de que jamás Dios le daría la gloria a ningún hombre, eso incluye a Yeshua. La gloria de Yeshua es la gloria del Eterno, porque Él es el aspecto visible del Dios que no podemos ver. Versos 22 al 24. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Yeshua no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Yeshua. Muchas de las personas que lo seguían y que habían sido testigos de la multiplicación de los panes y de los peces, quedaron confundidos, pues sabían que en Tiberías solo había una barca, que Yeshua no había subido a ella con sus discípulos. Ellos también se embarcaron y fueron a Capernaum en busca de Yeshua. Queda reflejada la necesidad que tenía esta gente de estar con Yeshua. Versos 25 y 26. Y hallándole, porque lo encontraron, al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Yeshua y le dijo: de cierto les digo, que me buscan no porque hayan visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Cuando lo encontraron, quisieron que se les explicara cómo fue que Yeshua había llegado a Capernaum, al menos sin barca. Ellos le dijeron Rabí, es decir, que a pesar de todos los milagros y de todas las señales, no entendían con claridad quién era Yeshua. Seguían considerándolo como un rabino. Y en ese sentido Yeshua les imputa su conducta interesada. En otras palabras, les dice que las señales que él venía realizando en todo lugar que pisaba demostraban el cumplimiento de todo lo que las escrituras anunciaban, tanto en la Torá, en los salmos y en los profetas y en los libros históricos. Que él era el Eterno, que habría de rescatar a su pueblo y a redimir su desobediencia. Por eso, por su ceguera, les reta, los exhorta, exponiendo las verdaderas razones que los mueven a seguirlo. Esto es, saciar sus necesidades físicas. Y claramente hay un paralelismo con la cristiandad hoy día. Yo no sé la realidad judía porque yo no fui nunca a una sinagoga, ni siquiera entré a ningún templo judeo mesiánico. Pero sí sé la realidad de las iglesias evangélicas. Y muchísima, yo no digo todos, pero muchísima gente va a la iglesia evangélica en busca de milagros. Es todo lo que agarran la Biblia ese día. Bueno, ahora ni eso, porque van con las tablets y los celulares. Escuchan la palabra, cierran la Biblia y hasta el domingo siguiente no la vuelven a abrir. Solo van en busca del milagro. Y no es una crítica. Sencillamente me causa dolor, me causa tristeza. La falta de necesidad de indagar en el Dios que dicen que aman. Porque si lo aman tenemos que pasar tiempo con Él. Y no solamente calentar una silla los domingos. El 27 y 29 dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esto es la palabra, los mandamientos.
la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Yeshua y le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Los exhorta también a trabajar no solo por la comida que les sostiene la vida física, sino por aquel pan que trasciende esta vida y que nos brinda la vida eterna. Él les insta a estudiar las Escrituras, a obedecer la Torá, pues ella es el pan que, al igual que el maná, descendió del cielo en Sinaí para que la reciba el pueblo elegido. Lamentablemente, esta es la realidad de la religión cristiana. Predicadores, pastores, líderes buscan que le siga la multitud, que sus denominaciones, iglesias y templos se llenen de gente, que no está mal. Y para eso han convertido a la Biblia en un libro de autoayuda, y eso sí está mal. Y a Yeshua en un proveedor, en un sanador, en un dador de buenos trabajos, en mejores salarios, en mejores casas, en mejores autos, en restaurador de matrimonios, en un casamentero, como si se tratara de un shopping o almacén donde uno adquiere cosas. Dios es poderoso para hacer todo eso. Yo soy un testimonio vivo de sanidades, de prosperidades, de restauraciones. Claro que Dios hace todo eso. Lo que no podemos hacer es seguir a Dios por esto. O enseñarle a la gente estas cosas. Porque ese no es el mensaje, no debería serlo. Claramente el Eterno hace todas estas cosas, pero nada de eso brinda eternidad. No es ese el Evangelio del Reino. La entrega de la Torá en Sinaí, el maná que alimentó a Israel hasta su entrada en la tierra prometida, fueron sombras proféticas de lo que el Eterno haría en su aspecto visible, encarnado en Yeshua. Él es la Torá, el Verbo hecho carne. Él es también quien descendió del cielo para su pueblo, al igual que maná, al igual que la Torá. Aquella sombra, aquella Torá que Moisés fue a buscar al monte, es una sombra profética de esta Torá que nació del vientre de Miriam, de María. Y en ambas ocasiones la otorgó para que su pueblo, Israel, cumpliera los mandamientos. Noten que la pregunta de la gente en el verso 28 es más que elocuente. Ellos preguntan concretamente cuáles obras debían hacerse para que sean aprobadas por el Eterno. Y Yeshua es categórico. Lo primero que deben hacer es creer en Él, pues es Él a quien el Eterno ha enviado. Él es el profeta prometido por el Eterno en Deuteronomio 18 que hemos leído tantas veces. Y a Él, como dice la promesa, es a quien deberemos rendir cuenta de nuestro peregrinar en la tierra. Versos 30 al 35. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Noten la confusión de los judíos que continúa hasta hoy. Ellos están convencidos que el maná, el alimento que recibieron en el desierto, fue obra de Moisés. Lo mismo sucede con la Torá. Ellos hasta hoy dicen la Torá de Moisés. Eso hace la religión, confundir las cosas. La Torá, el maná y todas las bendiciones que Israel recibió, asimismo las consecuencias de su desobediencia, son obras del Eterno y no de ningún hombre. Por eso Yeshua les asegura que no fue Moisés quien le dio el maná, sino el Eterno, en el verso 33. Les explica que solo quien descendió del cielo puede hacer esto. Él mismo lo ha hecho. Es el único que podía hacerlo. Y por eso asegura que Él es el pan del cielo. Por eso aquel pan, el maná que habían comido en el desierto, era solo una sombra profética de lo que el Eterno haría en la persona de Yeshua. Y lo mismo se aplica a la Torá, porque Yeshua es la Torá.
Todo este diálogo implica la necesidad de entender que Yeshua es el Eterno en su aspecto visible, que descendió para salvar a Israel, a reunir a todo su pueblo, esparcido por todo el mundo. La profecía, toda la profecía, anuncia esto. Vamos a dejar acá, porque veo ya que hemos desandado una buena cantidad de tiempo. Yo les agradezco que presten atención a lo que desde aquí vamos transmitiendo. Espero que el Eterno los bendiga, pero recuerde que para que eso suceda, usted tiene que estar bajo la cobertura. Deuteronomio 28. Si oyes mi voz y cumples y pones por obra mis mandamientos, todas estas bendiciones te daré. Para tener las bendiciones, para que Dios escuche nuestras oraciones, es necesario caminar como dice la primera parte del capítulo 28 de Deuteronomio. Que el Eterno los guarde, los bendiga, los prospere, pero sobre todas las cosas les hagan entender para que podamos ser alguno de esos pedacitos de pan que recogieron en las cestas cuando la gente terminó de comer. Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. Todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece. De su plenitud gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. En su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció, es que conoció, porque conoció tu salvación.